Conozco la fundación porque mi labor de periodista hace que la palabra sea importante y mi relación con la fundación ha sido precisamente por eso. Como periodista he formado parte del jurado del Premio Palabra. Para mí ha sido un honor, se lo hemos dado a Adela Cortina y me parece que reúne en ella todo lo que esta fundación pretende, que es subrayar que con la palabra es con lo que se puede avanzar y que la palabra está por encima de cualquier otra cosa para solucionar todos los problemas que tiene el mundo, empezando por las guerras y acabando por el más pequeño de los conflictos, incluso interpersonales. Es una fundación que además tiene la característica de que tiene un museo, el Museo de la Palabra, en un pequeño pueblo de Toledo, y eso es importante a la hora de revitalizar y de que los pueblos de esa España vaciada de la que tanto se habla ahora tengan oportunidades de crear empleo, atracción turística, cultural, y todos puedan beneficiarse de una fundación como esta. La idea de la fundación es tremendamente original y a la par interesante. ¿Por qué? Dedicar una fundación a la palabra, yo creo que es algo tremendamente estimulante, no solamente intelectualmente, sino también como muestra de solidaridad entre las personas, aparte de que coadyuva a la creatividad. Lo digo por el certamen de escritos que anualmente convoca. Yo la experiencia que tengo con la fundación y con su presidente, con César, pues es tremendamente entrañable. No solo por la amistad que junto con otros compañeros nos ha dispensado, por la acogida y con el cariño y la ternura con la que nos ha estado explicando durante años cuáles eran los objetivos de la fundación. Yo creo que merece el reconocimiento no solamente en España, sino a nivel internacional, por la trascendencia que creo honestamente que tiene. Bueno, quería felicitar a César por su obra, ya que cumple 10 años, pero vamos, la verdad es que tiene mérito, y más sobre todo teniendo el foco y las raíces en Quero, ese pueblo tan bonito, en el que encima nos invitaba a unos extraordinarios comidas cervantinas, o sea, platos sacados de los textos del Quijote, algo que tiene mucho mérito y que es inolvidable. Bueno, César es una gran persona, de una exquisitez cultural extraordinaria, y eso de aunar culturas, ¿no? El hebreo, el musulmán, el árabe y el castellano, pues yo creo que fue una idea magnífica que hay que desarrollar como sea y mantener viva, porque cada vez está más actual, o sea, cada vez es más necesario el fundir culturas, el entender que el mestizaje de culturas es algo que tiene que extenderse al mestizaje vital y al mestizaje social. Entonces, bueno, pues César, felicidades y adelante con la fundación y con ese foco de cultura múltiple, y con esas actividades que hace de premios y literarios y pequeños cuentos que en toda Latinoamérica y que centra aquí en Madrid. Y bueno, nada, que eso, que dure, perdure y triunfe. Hasta luego. Pues lo primero que tengo que decir es que yo conocí a César hace ya unos cuantos años. Me invitó a conocer la Fundación César Ejido, la Fundación de la Palabra, el Museo de la Palabra. Para todos los que trabajamos con la palabra, porque yo como director de un programa de radio, pues obviamente para mí la palabra es un elemento esencial en mi trabajo. El hecho de que exista una fundación, un museo dedicados a
a potenciar, a fomentar el uso de la palabra y además el uso del lenguaje de una manera acertada, de una manera que no se pierda toda la riqueza que tiene un lenguaje como el nuestro, creo que es absolutamente esencial. Por eso creo que hay que felicitar a César Ejido por el trabajo, la labor que ha venido desarrollando durante estos años. Y, en fin, yo no movería de sitio ni el museo ni la fundación. Creo que un pequeño pueblo de Toledo representa a veces mucho más que una gran ciudad. Mi contacto con el Museo de la Fundación César Ejido Serrano fue cuando fui por primera vez al Museo de la Palabra en Quero, en Toledo, y lo que más me llamó la atención fue, aparte de la amabilidad, generosidad de su presidente, del propio César, la colección de Quijotes en muchos idiomas que guarda como un auténtico tesoro. Luego me parece muy importante que los propios jóvenes, niños del pueblo tengan ese referente como referente cultural. Yo creo que muchas veces asimilamos la cultura a ciudades como Madrid y Barcelona, y que alguien de Quero sepa que eso está ahí me parece muy importante. Y luego lo que sí destacaría de la Fundación también es su concurso de microrrelatos, que tienen miles y miles de participantes. Creo que hacen una gran labor por la difusión de la palabra, por la difusión de los valores, concordia, el encuentro entre diferentes lenguas, personas de diferentes países, la palabra como arma, como le gusta resaltar a César Ejido Serrano, para combatir todo tipo de intolerancia, todo tipo de desencuentro. Me parece que es uno de los lemas que hay que poner en primer término. Y me parece un concurso serio porque, entre otras cosas, tiene dotación económica. Así que cuando ha venido el presidente de la Fundación aquí al programa, la Hora Cultural, ha sido un honor escuchar todo lo que hacen desde la Fundación. Me encanta César Ejido, la verdad es que siento envidia sana de él. Está haciendo y llevando adelante un proyecto como es la Fundación de la Palabra en un momento en donde la palabra es fundamental. Aquí mismo en España vemos como algunos tratan de separarnos los unos a los otros a través de los idiomas y de la incomprensión de llevar un idioma a hacerlo como alguna razón política, más que una razón, una sin razón. César Ejido busca lo contrario, precisamente la unión a través de la palabra, en España, en Europa, en el mundo entero, para lo que debe servir, sin duda alguna, la palabra. Y además en un momento en el que en España se vive esa incomprensión de la España vaciada, donde la gente corre a las grandes ciudades y abandona los pueblos y la vida de siempre, el que la Fundación esté en un pueblo de Toledo pequeño como Quero y que no haya salido para venirse a Madrid o a otra gran ciudad española, pues es un ejemplo también de cómo se pueden hacer grandes cosas también desde esa España que por desgracia se está quedando vacía. Muchas felicidades a César Ejido, presidente, fundador y alma de la fundación que lleva su nombre y del Museo de la Palabra, en este 10º aniversario del museo. Y muchas felicidades también al pueblo toledano de Quero por contar con un museo, el único en el mundo que no exhibe en sus salas ni en sus paredes ninguna obra de arte, pero que lleva a todo el planeta la mejor obra de arte que existe, que es la palabra. Para un periodista como soy yo, la palabra es la herramienta con la que desempeño mi trabajo y además es la que nos sirve para comunicarnos y para dialogar con las demás personas. Es muy importante, creo, la labor que hace el museo y además que su fundador y presidente haya decidido instalar la sede en un pequeño pueblo toledano en vez de venirse, por ejemplo, a Madrid, a la capital o a otra gran ciudad. Estos 10 años son solo los primeros en la vida del Museo de la Palabra. Yo os deseo muchos éxitos en los 10 años siguientes, en los siguientes, en los siguientes, y así hasta que se cumplan los objetivos fundamentales del museo y de la Fundación César Ejido. Que la palabra sea el vínculo que une a los pueblos y que sea la única herramienta y la mejor contra cualquier tipo de violencia. Muchas felicidades. La Biblia dice que lo primero fue el verbo, pero la palabra no es solo una herramienta de comunicación. La palabra tiene otro tipo de connotaciones.
La palabra es cultura, la palabra es literatura, la palabra es religión, la palabra es humanismo, la palabra es civilización. Sin la palabra, los españoles difícilmente habríamos podido trasladar nuestra civilización y nuestra cultura a América, a nuestras naciones hermanas de América Latina. Por eso, cuando César Ejido pensó en crear el Museo de la Palabra en el año 2009, le dio a la palabra otra trascendencia, con mucha más importancia, como era la palabra como instrumento, como elemento para propagar la cultura y la concordia en el mundo. Y además tuvo la inteligencia de construir el Museo de la Palabra en Quero, una población cervantina, con tradición cervantina, una población con un ecosistema próximo al Quijote y una población en el que también se cultiva lo que es la palabra como elemento de concordia y de paz en el mundo. Hola, quiero felicitar a la Fundación César Ejido, al Museo La Palabra en Quero y a mi buen amigo César Ejido por estos 10 años de trabajo y de esfuerzo, en el que hemos compartido muchos momentos muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo una de esas comidas, de esos encuentros maravillosos que hicimos ahí en Quero, y recuerdo, César, tú te acordarás muy bien del día en el que un montón de periodistas, bueno, pues ahí nos reunisteis en torno a la palabra, ¿no? Y en torno a los premios que cada año entrega la Fundación César Ejido, y recuerdo perfectamente cómo nos pediste a cada uno de los comensales que eligiéramos cuál era para nosotros la palabra más bonita o la palabra del año, ¿no? Y ahí se estableció en aquella comida un debate súper interesante al hilo de eso, de las palabras, ¿no? de nuestra maravillosa lengua, el español. Y también recuerdo, en estos 10 años nos han pasado muchas cosas juntos en torno al Museo de la Palabra y la Fundación César Ejido. Recuerdo, César, el día en el que fuimos recibidos en el Palacio de la Zarzuela por la reina, doña Leticia, y ahí fuimos una comitiva representando a la Fundación César Ejido. Evidentemente estaba bien representada la Fundación por César, por ti, y ahí estaba también nuestro querido Pepe Oneto y yo mismo, fuimos juntos, ¿no? Así que, pues bueno, sirva también de recuerdo para nuestro buen amigo, que siempre lo será, Pepe Oneto. Pues nada, que muchas gracias por todo y que aquí me tenéis para los próximos 10 años. Pues la verdad es que yo solo tengo buenas palabras para César Ejido Serrano y su famosa Fundación y Museo de la Palabra. Sé que en España solo se suele hablar bien de los fallecidos, pero por suerte César todavía está con nosotros y sigue promocionando lo que ha hecho siempre, el buen hablar, la amistad, los valores cristianos. Y sobre todo, y bueno, el recuerdo que yo tengo de él es un recuerdo muy grato porque siempre nos ha abierto sus puertas, por lo menos a mi sector periodístico, que en otros lados es bastante perseguido y criticado, y siempre hemos tenido él un amigo, una persona de referencia, un emprendedor, un empresario que se dedica a cuidar los valores humanísticos y que apuesta por las, como digo, por las humanidades y por la gente que tratamos de defender la palabra y de utilizarla en su uso correcto. Por tanto, César, te mando un saludo grande, toda mi solidaridad, y espero verte pronto y que mantengas esa cocinera tan buena que tenías y que tantas jornadas de buen jantar nos ha ofrecido. Felicidades por este 10º aniversario y mi agradecimiento por dejarme formar parte de esta gran familia. El nombre lo dice todo, Museo de la Palabra. La actividad de recoger palabras, de cuidarlas y de guardarlas es digna de mención y agradecimiento. El sitio elegido también, Quero, en la provincia de Toledo, en esa España olvidada que solamente puede caer en el olvido a la gente que no conozca sitios tan entrañables y tan acogedores. La palabra está en cualquier caso de nuestras vidas, se acomoda en todo, en nuestras conversaciones, en los diálogos, en los discursos, en los acuerdos. Por buscar, recoger y guardar esas palabras, os doy las gracias y os deseo que sean muchísimos años más los que estéis al frente de un proyecto tan interesante. Trasladar la palabra al ámbito rural
tiene una importancia de primer orden, porque una de las grandes cosas que podría hacer el museo en busca de la palabra y como homenaje a la palabra es recuperar el gran castellano antiguo que se está perdiendo. Y es justamente ese castellano de los pueblos de la España interior el que ha prácticamente desaparecido del día a día en las grandes urbes. Palabras en las cuales se hablaba del tiempo, de la vecindad, de las cosechas, del trabajo, en definitiva, de la comunicación. La palabra en busca de la palabra. Pues es para mí una ocasión de gran felicidad y de alegría felicitar a la Fundación César Ejido en su 10º aniversario. Es una ocasión de celebración no solamente para el pueblo que la acoge, Quero, sino también para toda España, porque si hay una institución en nuestro país que tiene una vocación humanística y universal, es precisamente una fundación dedicada a la palabra por una parte y al legado quijotesco nada menos por otra. Así que los mejores augurios y los mejores deseos, que sean muchas décadas más para la Fundación César Ejido. Bueno, la Fundación César Ejido la conocí por una invitación que se recibió en la televisión de Castilla-La Mancha. Realizábamos una serie de programas, participamos un conjunto de personas, como unos 20, 25, y fuimos invitados a una de esas comidas manchegas que organizaba la Fundación. La verdad es que muy agradable, porque éramos primero todos personas conocidas, la mayor parte eran periodistas, Carmelo Encinas, Carmen Tomás, otro grupo de gente. Yo creo que era de las pocas personas al margen de los medios de comunicación que estaba presente de la universidad, y este fue el primer contacto que tuve con César. Bueno, todo en general lo que hace me parece que es una muestra, pues, de la vivacidad que tiene la sociedad española, del potencial y de la buena gente que hay en España. Me parece que esa actividad altruista, en este caso pues orientada a ese aspecto de la palabra, los concursos que organiza, pues también los encuentros que favorece para fortalecer las relaciones y para que se establezcan nuevas relaciones, y al mismo tiempo como anfitrión, porque luego he tenido ocasión de estar en otras ocasiones y con otras personas, y la verdad es que sobre todo los extranjeros pues lo valoran mucho, por supuesto los nacionales, pero llegar a la sede de la Fundación con esa casa familiar rehabilitada, con los reposteros que tiene y bueno, ese toque tan español, pues la verdad es que es meritorio. Por supuesto, el uso de la palabra siempre es necesaria frente a la confrontación. Yo creo que tenemos que darle mucha continuidad a la Constitución que tenemos. Lo importante es que cumpla años, y para que cumpla años la Constitución de un país, pues para eso lo que hay que hacer es hablar, no confrontar, no pensar que hay que quitar, que hay que suprimir, que hay que cambiar, no, una Constitución necesita que cumpla años, y para eso es importante la palabra, porque todas esas diferencias se solventan pues en las Cortes, y luego de ahí efectivamente puede haber alguna modificación que hacer, pero no es el todo o nada que ha caracterizado algunos periodos de nuestra historia, no precisamente de los más brillantes. Por tanto, yo creo que este es un ejercicio muy positivo para pues engrandecer la sociedad civil y al mismo tiempo engrandecer al país.